el poder de la palabra. ¿Por qué quiero tocar este tema en esta noche? Porque durante toda esta semana, he escuchado a mucha gente maldecir. He escuchado a mucha gente quejarse. He escuchado a mucha gente estar en disconformidad con el tiempo que estamos viviendo, en disconformidad con el gobierno, en disconformidad con cosas que suceden en el trabajo, declarando palabras negativas en contra de la familia, de su propia familia. Durante toda esta semana he escuchado estas palabras negativas, palabras como por ejemplo de esta no salimos más, palabras como por ejemplo la cuarentena más larga del mundo, la crisis más profunda en la historia de Argentina. Y mientras yo escuchaba estas palabras, mientras yo escuchaba gente en mi trabajo, gente de distintos lugares, escuchando de distintos ámbitos en donde me muevo, hablar acerca de distintas cosas que están sucediendo, pero de manera negativa, despectiva, aún insultando. Venía a mi mente, y yo creo que Dios era el que estaba hablando, es el que está hablando ahora, y por eso quiero compartir esta palabra. El poder de la palabra. El poder de la palabra. No cualquier palabra. El poder de su palabra. El poder de su palabra. Amigo, hermano, no sé cuál es la situación que estás viviendo. No sé en qué momento estás viviendo, pero yo quiero decirte que hay poder en su palabra. Decilo conmigo, iglesia. Hay poder en su palabra. Así que en esta noche yo quiero que te dispongas. Yo quiero que te dispongas para oír la palabra de Dios. Así que nos disponemos aquí también para oír la palabra de Dios. El poder de la palabra. Abrí tu Biblia en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11. Quiero decirte que si la palabra de Dios domina tu boca, si la palabra de Dios domina tu corazón, todo lo que salga de tu persona será vida. Si la palabra de Dios domina tu carácter, si la palabra de Dios domina tu persona, el Señor te guiará. Si la palabra de Dios, que es la palabra inspirada por el Espíritu Santo, está en tu vida, está en tu corazón, esta palabra producirá cambios. No serás la misma persona. No estoy hablando de cualquier palabra, estoy hablando de su palabra. El poder de la palabra de Dios. Y cuando un hombre, cuando una mujer, aquí en la tierra, declara la palabra de Dios, los cielos, la tierra, lo que está debajo de la tierra, todo tiembla. Porque estamos declarando una palabra poderosa. Estamos declarando la palabra de Dios. Así que en esta noche el pastor te está diciendo, te está guiando. Soltá la palabra de Dios. Declará la palabra de Dios. Declará su palabra. Y esta palabra producirá cambio. Producirá cambio. Así que el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11. Vamos a mirar la palabra del Señor en esta noche. Y dice así la palabra de Dios.
Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía. Una vez más leo esta parte del versículo. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Esto lo está diciendo el Señor. Hará lo que yo quiero, dice Dios, y será prosperada. O sea, esta palabra avanza, no se detiene. Será prosperada para aquello que yo le envié. ¡Aleluya! Extraordinaria palabra de Dios. Así que en esta noche yo quiero decirte que la palabra de Dios es la que produce cambio. La palabra de Dios es la que nos transforma. Jeremías habla acerca de la palabra y dice: mi palabra no es fuego consumidor. Mi palabra no es como un martillo que quebranta la piedra. Es tiempo, iglesia, de que vos y yo nos levantemos y revirtamos este tiempo declarando la palabra de Dios. Es tiempo que te levantes, es tiempo que yo me levante y traigamos un cambio, no con nuestras palabras, sino con la palabra de Dios. Esa palabra que quebranta, esa palabra que rompe, esa palabra que es como martillo. Y cuando habla de martillo, cuando habla de fuego, me da la idea, viene a mi mente la imagen del herrero queriendo forjar algo. Porque el fuego, con el martillo, golpeando, tiene la capacidad de formar algo nuevo, de cambiar algo que ya estaba, pero hacerlo totalmente nuevo. El martillo moldea, el fuego templa, el martillo forja, el fuego allí le va dando forma, porque una vez que está formado, que está moldeado, puede ser una herramienta de gran utilidad. Así es la palabra. Así es la palabra de Dios, iglesia. Quiero que entendamos en esta noche, no estoy hablando de mi palabra, de mi declaración. Estoy hablando de lo que Dios dice en su palabra. Si vos y yo declaramos la palabra de Dios, esta palabra traerá cambio y traerá transformación. Lo primero que quiero decirte en esta noche acerca de esta palabra, que la palabra de Dios es eterna. Es poderosa la palabra de Dios. Es eterna. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Así que Isaías declara, dice: se va a secar la hierba, se va a secar la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Jesús con autoridad declaró y dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Mi palabra no pasará. Es la palabra de Dios, la palabra es eterna. Es para siempre. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Segundo, la palabra de Dios produce fe. Así que hay gente hoy que está necesitando fe. Está débil. Esta situación que estamos viviendo, esta pandemia mundial, a muchos los ha debilitado en su fe. A muchos los ha debilitado en su fe. Pero el error que comete mucha gente es quedarse. Pero la palabra de Dios dice que el que se acerca a Él, el que se acerca al autor y al consumador de la fe, o sea, a Jesús,
Él va a producir fe. ¿De qué manera? Soltando su palabra. La palabra es la que produce fe. La palabra es la que trae fe. La palabra es la que trae esperanza. La palabra es la que trae seguridad. La palabra es la que trae certeza de lo que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Así que en esta noche, tu fe está débil. Tu fe está debilitándose. Hoy yo te animo a que empieces a declarar con más fuerza la palabra de Dios, porque su palabra produce fe. La fe tuya y la fe mía. Estoy hablando de la fe natural. Esa fe natural es limitada. La fuente de fe no está en nosotros. La fuente de fe está en su palabra. La palabra es la fuente de fe. Así que quiero decirte en esta noche, amada iglesia, amigo, hermano que nos estás viendo, la fuente de la fe es su palabra. Anota esto, allí en tu cuaderno, en tus anotaciones. La fuente de la fe es su palabra. Allí, cuando yo la declaro, allí cuando yo la recibo, allí cuando viene la palabra, viene con fe. Y mi fe es aumentada cuando voy a su palabra. Número 3. La palabra de Dios es creativa. La palabra de Dios es creativa. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos, todo lo creado, todo lo que hoy nosotros podemos ver, las aves, la naturaleza, la vegetación, los animales, la tierra, el mar, todo lo que nosotros hoy vemos, fue creado por el poder de la palabra. Y dice Hebreos, dice, por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios. El universo fue hecho por la palabra de Dios. El apóstol dice, la palabra de Dios abunde en vuestros corazones. Hermano, hay tanta negatividad hoy. Hay tanta mala palabra. Y quiero que hablemos en el lenguaje que hablamos en el trabajo, que hablamos todos los días. Hay tanta mala onda hoy. No vamos a salir. Crisis profunda. No hay recursos. El virus está por todos lados. ¿Qué vamos a hacer? Hay tanta mala onda, tanta negatividad, tanta mala palabra. Hoy el Señor nos está hablando. La palabra de Dios es creativa. La palabra de Dios hace las cosas que no son. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que las cosas, nosotros declaramos las cosas que no son como si fuesen. Tenemos que traer a la realidad. Hoy te animo, amada iglesia. Hoy vengo a decirte de parte de Dios, empezá a declarar la palabra y empezá a crear por el poder de su palabra las cosas que no son. Llamalas a la realidad. Traerlas a la realidad. Mi familia es de Cristo. La enfermedad que tengo ya no está más. Recibo sanidad. La crisis ya no está más. Soy prosperado. Soy bendecido. La inestabilidad, la preocupación fue cambiada en paz, en seguridad, en tranquilidad. Hay poder en su palabra. La palabra de Dios es creativa. Trae a la realidad la verdad de Dios. Trae a la realidad lo que Dios dice en su palabra. Aleluya. Es tiempo de que la iglesia se levante. Apocalipsis dice, ellos han vencido por el poder de la sangre y por el poder de la palabra.
Han vencido por el poder del sacrificio de Jesús y por el poder del testimonio. Declarar la palabra de Dios. Declarar lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios acerca de tus hijos? ¿Qué dice Dios acerca de tu familia? ¿Qué dice Dios acerca de las naciones? ¿Qué dice Dios acerca de tu economía, acerca de los recursos? ¿Qué es lo que dice Dios? Yo te animo a que la palabra de Dios abunde en tu corazón y esa palabra traerá creatividad. Llamar a las cosas que no son como si fuesen. Declarar la palabra del Señor, porque Isaías dice, esa palabra será prosperada y hará lo que tiene que hacer, hará lo que va a hacer, lo que tiene que hacer, para lo cual fue enviada. Es la palabra de Dios. Palabra creativa. Palabra creativa. La palabra de Dios es palabra ilimitada. Es palabra, no tiene límites. Es la palabra de Dios. Días atrás hablábamos del nombre de Jesús. Este nombre que es por sobre todo nombre. Una herramienta, un arma poderosa en las manos de un creyente, de un hijo de Dios. Hoy estamos hablando del poder de la palabra. No tiene límites la palabra. Un criado se acerca al maestro. Un centurión se acerca y le dice, mi criado está enfermo. Y Jesús le dice, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Jesús percibía, veía en este hombre que había fe. Y le dice, vamos a tu casa. Y este hombre le dice, maestro, no soy digno que entres en mi casa. Solamente di la palabra. Solamente di la palabra. Hay poder en la palabra de Jesús. Hay poder en su palabra. La palabra de Dios es ilimitada. La palabra de Dios no tiene límites. Es por eso que nos animamos a soltar una palabra de aquí a la otra parte del mundo y declarar sanidad, restauración, salvación. La palabra de Dios no tiene límites. Dice la Biblia, porque como desciende la lluvia, desciende la nieve, y no vuelve atrás, no vuelve a ella, sino que riega la tierra, y la hace germinar, la hace producir. Dice la palabra del Señor, dice, da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca. Anotate este versículo, Isaías 55, 10. ¡Aleluya! Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Hoy te animo a que declares la palabra del Señor. Hoy te animo a que declares la palabra del Señor. Hoy te animo a que declares la palabra. La palabra de Dios no tiene límites. La palabra del Señor nos alimenta. La palabra del Señor nos alimenta. Es el pan de vida. Es el pan, el alimento diario. En la antigüedad, Dios envió el maná. Dios envió el maná. La gente, el pueblo de Israel se preguntaba, ¿qué es esto? Es maná del cielo. Es maná del cielo. Cuando el pueblo de Israel tenía hambre, todas las mañanas y todas las tardes descendía el maná del cielo. Dice la Biblia, pan y codornices, carne, todos los días descendía sobre la tierra. Y el pueblo se alimentaba. Jesús descendió como maná del cielo. Jesús descendió del cielo como maná. Y dice ahora, yo soy el pan de vida. Sus palabras
nos alimentan, sus palabras nos fortalecen. Vengo a declarar en el nombre de Jesús que en este tiempo que llevamos más de 60 días de cuarentena, nos hemos alimentado de la palabra. Vengo a declararte en esta noche que de esta cuarentena salimos alimentados, fuertes, poderosos, porque estamos llenos de la palabra de Dios, estamos llenos de su palabra, y esta palabra ha producido cambio en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Vengo a decirte que de esta cuarentena salimos en victoria, salimos fortalecidos, porque su palabra así lo dice. Dios no es Dios que mienta, no es Dios que se arrepienta. Dios cumple su palabra. Aleluya, aleluya. Santo es nuestro Dios. Su palabra no solamente nos alimenta, sino que su palabra nos vivifica. Su palabra nos da vida. Dice la Biblia: las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Una vez más, dijo Jesús: las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Decía en esta noche con el pastor: yo recibo la palabra de Dios. Yo recibo vida. Yo recibo vida. Yo recibo vida. Es la palabra de Dios. Esta palabra se mueve. Esta palabra que produce vida se puede mover por lo menos en 3 dimensiones. Esta vida que recibimos la podemos recibir en 3 dimensiones. Estoy hablando de la palabra de Dios, de su palabra que nos vivifica. Primera dimensión, cuando vos y yo recibimos la palabra. Cuando vos y yo recibimos la palabra, esta palabra produce gozo. Hay tanta gente triste, hay tanta gente angustiada. ¿Sabes por qué? Porque no tienen palabra, no tienen palabra de Dios. Vos y yo estamos llamados a declarar la palabra, porque la palabra de Dios produce gozo. Dice el salmista en el Salmo 119: me regocijo en tu palabra. Me regocijo en tu palabra. El profeta Jeremías decía palabras similares. En tus palabras fui encontrado. Yo las comí. Dice: y tu palabra me fue por gozo, me fue por alegría en mi corazón. Así que en la primera dimensión, lo primero que yo recibo cuando voy a la palabra es alegría, es gozo. Así que el Señor cambia nuestra tristeza, la cambia en alegría. Nuestro luto lo cambia en baile. Así que la gente no entiende cómo en este tiempo vos y yo podemos estar tan contentos, tan felices, tan gozosos. Es porque la palabra de Dios abunda en nuestros corazones. Este es el mejor tiempo. Este es el mejor tiempo que tenemos como iglesia. Su palabra abunda en nosotros y produce gozo. Primera dimensión de esa palabra, que vivifica. Segunda dimensión: esta palabra produce sanidad. Esta palabra produce sanidad. Dice la palabra: con su palabra echó fuera todo demonio y sanó todas las enfermedades. Con su palabra. Así que no te aferres a la enfermedad. No te aferres a la dolencia. No te aferres a tu malestar. Hay mucha gente que se abraza a la enfermedad. Hoy yo quiero decirte: la palabra del Señor está para echar fuera demonios, está para sanar toda dolencia y toda enfermedad, porque su palabra es la que utilizó Jesús, su palabra, para deshacer las obras del diablo. Tercera dimensión: su palabra vivifica nuestros recursos. Dice libro de Salmo 107: y su palabra, cuando la declaramos, nos salva de la ruina, nos libera de la miseria, de la escasez, nos saca de ese lugar y nos pone en un lugar próspero. 3 dimensiones de la palabra: nos vivifica, nos da alegría, nos sana
y activa los recursos de parte de Dios. Vengo a declararte en esta noche la palabra del Señor. Vengo a decirte en esta noche, si la palabra de Dios abunda en tu corazón, si la palabra de Dios está en tu corazón, si la palabra de Dios está en tu boca, el gozo no te faltará, la fortaleza del cielo no te faltará, las sanidades, los milagros, los prodigios te seguirán y vendrán los recursos sobrenaturales. Vengo a declararte en esta noche la palabra de Dios, si abunda en tu corazón, todo esto será vivificado en tu casa y en tu familia, y la gente se asombrará de tu bendición. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Santo es nuestro Dios. Y estoy terminando. La palabra de Dios te transforma. La palabra de Dios te cambia. La palabra de Dios te hace una nueva persona. Hay mucha gente que me dice, pastor, lo mío está todo desordenado, lo mío es un caos, mi vida es un caos, estoy patas para arriba, está todo desordenado en mi vida. Estoy hablando de tu ser, de tu persona. Hay personas que me dicen, pastor, lo mío no tiene arreglo. La palabra de Dios te transforma. Cuando viene el Espíritu Santo sobre la tierra, lo que había creado, dice la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2, la tierra estaba desordenada y estaba vacía, pero el Espíritu Santo empezó a trabajar. El Espíritu Santo empezó a moverse. El Espíritu Santo empezó a transformar. Y vino la palabra. Y dice la Biblia que Dios separó las tinieblas de la luz. Dios separó las aguas de la tierra. Dios empieza a ordenar. Porque cuando viene la palabra te transforma. La palabra ordena. La palabra cambia. La palabra de Dios hace todas las cosas nuevas. Lo que estaba alto se baja. Lo que estaba depresivo se nivela. La palabra de Dios, lo que está torcido lo pone derecho. La palabra de Dios te transforma. Quiero declararte en esta noche, quiero declararte que esta pandemia no ha venido para matarte, sino que esta situación que estamos viviendo ha venido para darnos vida, ha venido para enseñarnos, ha venido para moldear nuestra fe, ha venido para moldear nuestro carácter, ha venido para moldearnos como personas, para que nuestra confianza esté en Dios. De esta situación salimos transformados, nuevas personas, llenos del poder, llenos de autoridad, llenos de gloria, llenos de unción, llenos de gozo, llenos de felicidad, porque la palabra de Dios está abundando en nosotros, nos está cambiando. ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios. Santo es nuestro Dios. Ahí hay mucha gente que está declarando, amén, así es. Hay mucha gente que está declarando. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios te transforma. La palabra de Dios te cambia. Hay poder en su palabra. Dice la Biblia, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más espada, y más cortante que espada de dos filos. Corta, penetra, transforma, cambia, santifica, purifica. Podríamos estar hablando de muchas características. He tomado estas 10. En esta noche yo quiero decirte, cambiemos la realidad del mundo. Pastor, ¿no le parece un poco exagerado decir cambiemos la realidad del mundo? Hace unos días atrás me alegraba porque un presidente de una de las primeras potencias mundiales salía a decir más o menos estas palabras. Un primer ministro, un presidente de una de las primeras potencias del mundo salía y decía más o menos estas palabras, y decía: hay mucha gente que está declarando como servicio esencial las licorerías, los bares, los lugares de entretenimiento,
Pero decía este primer mandatario, este presidente, yo vengo a establecer una orden, vengo a dar una orden. Las iglesias son servicios esenciales. Así que doy la orden, dijo este primer presidente, este primer ministro, doy la orden para que a partir de hoy todas las iglesias, todos los templos sean abiertos. Eso tiene impacto en el mundo espiritual. Amado hermano, ¿qué quiero decirte en esta noche? Vengo a decirte que es posible cambiar, transformar el lugar donde estoy. Es posible transformar el mundo. Es posible transformar nuestra nación. Empecemos a declarar la palabra. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Tiene autoridad. La palabra de Dios tiene que estar en tu boca. Así que yo quiero que levantes tus manos al cielo. Yo quiero que levantes tus manos al cielo. Y vamos a orar en esta noche. Así que ora con el pastor y decirle: Padre Dios, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias porque hoy has hablado a mi corazón. Y hoy quiero cambiar mis palabras por tu palabra. Señor, sé que en tu palabra hay poder, hay autoridad. Tu palabra es la que me cambia. Tu palabra es ilimitada. Tu palabra es la que produce fe. Tu palabra. Padre, y en esta noche yo recibo esa palabra. Esta palabra no solamente estará en mi corazón, sino que estará en mi boca. Padre, esta palabra estará en mi boca y la declaro. La voy a soltar en el mundo espiritual y en el mundo natural y producirá cambio, transformación. Y esta palabra irá y no volverá vacía. Padre, declaro esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén.